¿Qué hacemos? No lo sé. No sé cómo detener ansiedad. Tal vez no se puede. Tal vez todo esto es lo que pasa cuando creces. Sientes menos alegría. ¡Ey! Perdona. Es que me has pillado leyendo un estudio interesantísimo. Que por lo que se ve dice que ahora los niños le están cogiendo como vicio a eso de pillarse el tren bala a caja de pino. Me parece muy interesante, os lo recomiendo. El caso es que no me extraña, ¿eh? No me extraña porque con escenas como estas uno se le quita las ganas de vivir. Piénsalo, ¿vale? Es un niño de 10 años, vas al cine ahí, todo emocionado, va a ver una peli divertida, que además te dicen que vas a aprender un montón de cosas. Y llegamos al momento más, al clímax de la peli, ¿no? En el que está todo como orquestado para que te emociones, para que cada uno de tus poros de la piel, de tus células, estén ahí pendientes de... ¿qué va a decir, no? Que estés ahí todo receptivo, ¿no? Y entonces el personaje más positivo de la peli, ¿no? Con lágrimas en los ojos, te coge y te suelta. Estás condenado a que cada día de tu vida seas menos feliz. Así. Así, sin más. Sin vaselina, sin explicaciones, sin argumentos, sin más. Sin más. Ahí te lo suelta. Y tú, pues, ya verás cómo te lo gestionas, ¿sabes? Que claro, que si lo piensas bien... que no sé a quién hace más daño esto. Si al niño, ¿sabes? Que lo escucha por primera vez. O al adulto que realmente se cree esto. Y la peli encima termina por confirmárselo. Luego nos descojonamos, ¿no? Estos casos que están saliendo de personas que supuestamente son niños encerrados en el cuerpo de adultos. Coño, si es que lo normal es que no haya más, ¿sabes? Ya no es por esta escena. Es que a día de hoy ha entrado la moda de poner a niños como los protagonistas de todas las series, de todas las películas, ¿no? Y por supuesto, pues en gran medida suelen ser siempre los que salvan el mundo gracias a su super genialidad, su super bondad, su super altruismo, su super todo. Russell, por ayudar a los ancianos y por haber obrado todavía más allá de lo que dicta el deber, el honor más alto que tengo para ofrecer este día te lo vengo a entregar. La insignia de él. Y por último, pues estas constantes referencias. La vida de un adulto, pues algo es tétrica, es aburrida, está llena de responsabilidades, de tristeza, de dolor. Coño, un puto infierno. Pero tú eres el rey, puedes hacer cualquier cosa. La gran equivocación de la infancia es creer que los adultos tienen todo el poder y la libertad, pero la verdad es lo opuesto. Un niño es más libre que un rey. ¿En serio? Y pues yo lo siento mucho, pero se me hace muy extraño que de repente se hayan puesto de acuerdo todos los directores y productores en que es importantísimo y difundir a los niños que la infancia es súper importante y que lo aprovechen al máximo porque se les acaba el chollo rápido, ¿sabes? O algo así, ¿no? Suena extraño, ¿no? O sea, a mí me recuerda un poco este tipo de coincidencias así un poco estambólicas, ¿no? Por ejemplo, a esa moda que se puso en los años 50 de sacar a todas las mujeres de repente fumando, ¿no? Luego las preguntabas, ¿no? En las entrevistas y tal, les preguntaban, oye, pero... ¿y esto por qué fumar? No, pues esto es un acto de empoderamiento feminista, igualar el hombre y la mujer, derrocar el patriarcado, no. Y luego resulta que era mentira. Luego resulta que todo esto estaba orquestado por las tabacaleras, que a razón de que había muerto tropecientos mil hombres, ¿sabes? En la guerra, pues querían convencer a las mujeres, porque por esa época además estaba muy mal visto que ellas fumaran, ¿no? Entonces, con este tipo de ejemplos de mujeres super guays fumando, pues lo que querían era convencerlas de que también fumaran para poder venderlas a ellas también tabaco y así poder seguir pagando la letra de su helicóptero, su avión o una hipoteca que tuvieran que pagar, ¿no? Entonces, que de repente todo el mundo se ponga de acuerdo en el mismo tipo de mensaje, pues como que me recordó a esto. Y que evidentemente, y ahora vamos a ponernos serios, ¿sabes? Evidentemente esto es otro movida. O sea, aquí tampoco creo que sea sensato empezar a buscar culpables o conspiraciones y tal, porque ¿quién cojones querría tener una población infantilizada llena de complejos y frustraciones emocionales? ¿No? Nadie se puede beneficiar de eso. Pero hoy me voy a calmar. Hoy voy a calmarme un poco. Hoy quiero hacer un vídeo un poco diferente. Llevo una rachita que tela, ¿vale? Es decir, en el vídeo de hoy, pues me gustaría ser un poquito menos destructivo y un poquito más constructivo.
No significa que no vaya a destruir, pero sí que quiero intentar aportar un poco más, ¿no? Entonces, como buen chamán de grado 4, que soy, pues me he propuesto intentar explicarte por qué esta escena es un ejemplo perfecto de esta romantización que se está haciendo últimamente de la infancia. Y entonces lo que yo voy a aportar es cómo hubiera hecho yo esta escena, intentando ser un poco más honesto a nivel científico con lo que realmente debería ilustrarse en esa escena, y sobre todo cómo era una oportunidad perfecta para haber presentado esto no como un evento dramático de la transición a la adultez, sino más bien todo lo contrario, como una especie de evento positivo de la pérdida de la infancia. Bienvenidos a Mr. Prozac. Hoy vamos a hablar de Inside Out y el mito de la infancia. Inside Out es una peli de Disney que nos explica el funcionamiento de la mente a través de Riley y de sus 5 emociones elementales personificadas, que son alegría, tristeza, miedo, asco e ira. Y nos dan a entender, pues eso, la importancia que juegan las emociones a la hora de crear recuerdos y de forjar nuestra personalidad. Cada recuerdo esencial activa distintos aspectos de la personalidad de Riley. A ver, supuestamente la lección de la primera película era algo así como enseñarle a Joy, pues el poco sentido que tiene, intentar que su niña siempre sea feliz y que todos sus recuerdos esenciales sean felices. Estos son los recuerdos de Riley, la mayoría alegres, no es por echarme flores. Sí, pues la dan a entender, pues eso, que todas las emociones juegan un papel muy importante y que no hay que reprimirlas y que hay que aceptarlas, aunque estas sean negativas. Hasta ahí, pues todo guay. Pues en la segunda parte nadie sabe muy bien por qué, o al menos yo no he terminado de verle mucho el sentido. Resulta que Joy debe ser que le ha dado algún tipo de ictus, porque toda esta lección se le ha olvidado. Y resulta que de todos estos años se ha dedicado a tirar todos los recuerdos en los que, según su criterio, pues podían perjudicarla a la hora de forjar su personalidad, ¿no? ¿Coherencia en los personajes? No. Mejor vamos a meterle full purpurina y colorines y así nadie lo notará. Venga, por motivos que tampoco voy a contar, porque tampoco quiero hacer mucho spoiler, este grupillo de emociones pues se ve obligada a ir precisamente al lugar donde Joy había estado desterrando todos estos recuerdos a lo largo de este tiempo. Y entonces cuando Joy llega allí es cuando de alguna manera se hace consciente de la ingente cantidad de vivencias que había desterrado ese lugar. Como cuando tú te dices a ti mismo, no, si yo realmente no veo tanto porno, ¿no? Y de repente miras el teclado y te das cuenta de que la N, la O, la P y la R están tan desgastadas que ni se ven, ¿vale? Pues ahí, en esa confrontación entre el delirio y la realidad, ahí es cuando, digamos, empieza la escena de Riley. Lo primero que quiero matizar antes de entrar a destruir esta escena es que a mí lo que me ha indignado... Soy un indignado. A mí lo que más me ha indignado no es tanto las mentiras que dicen, ¿no? O los errores que cometen a la hora de explicar esto, porque no es que haya muchos, sino más bien la connotación dramática que le dan a esta escena. Porque este acontecimiento, es decir, que la alegría cada vez tenga menos protagonismo, aunque no lo creas, es todo lo contrario a algo negativo, o al menos se podría enfocar de otra manera completamente diferente. Y eso es lo que te voy a explicar ahora. ¿Cuál es la función de un recuerdo? Exacto, que lo recuerdes. Sé que esto puede sonar una estupidez, pero realmente es lo que es. O sea, los recuerdos están ahí para que aprendamos de ellos. Si por lo que fuera tú pudieras borrar recuerdos negativos, lo que provocarías es que esa persona volviera a cometer el mismo error constantemente. Es decir, que si hay esa brutal diferencia entre recuerdos alegres y negativos, es porque Joy, en su intento de hacer mucho más feliz a su niña y ir borrando esas malas vivencias, lo que ha provocado es que su niña se tenga que enfrentar a ellas innumerables veces. Entonces, ¿yo cómo hubiera planteado esta escena? Pues yo lo que hubiera hecho es ese momento de tensión en el que está toqueteando ahí recuerdos y tiene esa catarsis y tal, ¿no? En vez de plantearlo como algo dramático o esa visión tan ególatra, ¿no?, con la que lo plantea Joy, de que se siente mal porque ella ya no forma parte de todos esos recuerdos, y pues que fuera cogiendo esos recuerdos negativos y fueran enseñándonos lo muy parecidos que son, y que poco a poco ella, aun con dolor, pero le hiciera cierta ilusión caer en ello, es decir, darse cuenta de que efectivamente
la ha cagado y que la mejor manera de ahorrarle sufrimiento a su niña sería haciendo que permanezcan esos malos recuerdos para que no vuelva a caer en ellos. A ver, en la primera película hay una escena que a mí me pareció sublime, ¿vale? O al menos muy interesante, en la que nos muestran una de las cualidades más curiosas del ser humano, que es su capacidad de abstracción. ¡Mi cara bonita! El problema, la pequeña crítica que podríamos ponerle, es que se centraron demasiado en señalar, pues, su influencia en el tema de las formas. ¿Qué está pasando? Somos abstractos, hay 4 fases, esta es la primera, fragmentación no objetiva. Y mencionaron muy poco su influencia en el resto de procesos mentales. A ver, ¿qué concepto abstracto intentamos comprender hoy? La soledad. ¿Qué es la abstracción? ¿Vale? La abstracción es la cualidad que nos permite a los seres humanos reconocer esas esencias o patrones comunes en ciertas cosas, aun cuando éstas no son iguales o tienen marcadas diferencias. Vamos a poner un ejemplo para que quede mucho más claro. Si yo a un niño le digo, mira, esto es una pelota, al día siguiente le digo, mira, esto es una pelota, y al día siguiente le digo, esto también es una pelota. Bien, pues muy probablemente el próximo día que le enseñe otra pelota no va a hacer falta que le diga que es una pelota. Si vamos más allá y abstraemos lo esencial, podemos pensar que pelota se refiere a un objeto esférico que sirve para jugar, ignorando detalles como su color, su material o su tamaño. Gracias a esa abstracción va a poder acoger esas semejanzas o cualidades similares y ponérselas a ese nuevo objeto que en principio pudiera compartirlas. Bien, pues con las emociones pasa algo muy parecido. Las emociones nos ayudan a captar la esencia de las cosas, pero no en términos de uso-definición, sino más bien en términos de me acerco o huyo. ¿Esto es comestible o incomestible? ¿Debo luchar o debo rendir? Algo así. Entonces, el hecho de que nuestras emociones sean muchísimo más intensas cuando somos pequeños es por lo urgente que es que aprendamos a etiquetar o identificar los elementos que nos rodean en estos términos. En estos primeros momentos de vida, que en principio como que las emociones son súper intensas, ¿vale? Pues tienes que saber que ya desde este primer momento las emociones empiezan a ser un poquito menos intensas. Es decir, la segunda vez que tú catas la leche de tu madre, la experiencia va a ser menos intensa que esa primera vez. Y tú dirás, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué esta mierda? ¿Por qué no podríamos disfrutarlo todo como el primer día? Porque entonces no existiría el batido de Oreo con chocolate blanco. Y me explico. Si tú desde el primer día de tu vida, todo lo que experimentas se mantuviera siempre la misma sensación positiva, el mismo placer, la misma alegría, no saldrías en tu puta vida de la zona de confort, nunca dejarías de tomar leche. Gracias a que va disminuyendo poco a poco la experiencia sensitiva, las emociones que experimentas con respecto a tu entorno, a tus vivencias, es que te atreves a salir de la zona de confort, es que te atreves a probar otras cosas. Es decir, gracias a que cada vez sentimos menos, la vida tiene tantísimos colores. ¿Me he puesto un poco hippie agresivo? Pero es que es así. Otra razón más por la que no tiene sentido plantear esto como algo dramático, pero sigamos. Pero es que además, a medida que vamos ampliando el número de experiencias, a medida que vas mejorando o ampliando el número de ideas, a medida que amplías y mejoras el uso del lenguaje, evidentemente vas a necesitar menos la aparición de las emociones. Porque gracias a esto vamos desarrollando y mejorando nuestra capacidad de abstracción. Es decir, ya no hace falta que te comas una manzana asquerosa para reconocer que esa manzana está asquerosa o está podrida. Vale, entonces, ¿cómo hubiera planteado yo esta escena? Pues a ver, yo lo que hubiera hecho es, tiene la revelación esa de que efectivamente es bueno grabar los recuerdos. Entonces ella pues coge y se disculpa con sus compañeras, ¿no? Le dice, joder, lo siento, me siento muy mal por haberos hecho currar tanto, tal, es que he tomado muy malas decisiones. Y entonces ahí su grupo de amigos, a modo de consolación, ¿no? Le dice que no se preocupe, que ha podido cometer algunos errores, pero nadie es perfecto y además ha hecho muy bien su trabajo. Y que precisamente por ese buen trabajo ya no es necesario que la alegría aparezca en todos los eventos, o no con la misma intensidad que ha ido apareciendo hasta ese momento. ¿Se entiende un poco? Y entonces, cuando sus compañeras le dicen esto, ella de alguna manera como que reflexionaría, ¿no? Y diría, joder, es verdad, ahora, por fin, en vez de trabajar tanto
tiene que trabajar mejor. Y esto es básicamente lo que le pasa a la alegría en el desarrollo de una vida relativamente normal. Es decir, a medida que vamos creciendo, efectivamente son cada vez menos los momentos en los que sentimos esa ilusión desbordante o esa alegría intensa. Pero eso no significa que la alegría desaparezca, sino que cada vez tenemos como más recursos para poder experimentar esa sensación con cosas más complejas o más extrañas. Como por ejemplo, yo creo que este tipo de recomendaciones, gustos, dentro de no muchos años se verán como cuando los médicos recomendaban consumir cocaína y fumar tabaco, ¿sabes? O sea, pero bueno, cada generación con su droga. Y además, ojo, que eso no significa que estos nuevos eventos o estas nuevas circunstancias sean ajenas a la emoción, sino que no tendrás que experimentar esa ilusión desbordante para reconocer que algo te gusta o querrías repetirlo. Y ojo, que menos mal que esto es así, porque emocionarse es agotador. Por ejemplo, ¿recuerda algún momento de tu infancia en el que hayas llorado mucho? O alguno reciente, yo que sé. Pero los momentos esos que te has inflado a llorar, que realmente no has movido un ápice de tu cuerpo, cuando te calmas un poco tal, estás como reventado, ¿vale? Pues es precisamente por esto, porque las emociones consumen energía y las emociones intensas consumen muchísima energía. Es decir, que no solamente es natural que cada vez te emociones menos, sino que es positivo, porque además eso nos permite tener mucha más energía para enfrentarnos a todas y cada una de las diferentes situaciones que tenemos en la vida. Si no, si cada paso de leche fuera la experiencia máxima, pues nos dejaría reventado para el resto del día. ¿Por qué te crees que los bebés duermen tanto? Es por eso. Vale, ya lo sé, pero también está ahí. Y por supuesto, y creo que esto no haría falta añadirlo, pero voy a decirlo porque este vídeo va de mencionar obviedades, pero obviedades que yo creo que se nos han olvidado. Y es que otra de las razones por la que es muy positivo que Joy cada vez tenga menos protagonismo, entre otras cosas, significa que su niña cada vez es más inteligente, que cada vez sabe más cosas y que sabe hacer buenas relaciones. Porque si no fuera así, es decir, si Joy tuviera la necesidad de aparecer constantemente, aparte de todas estas cosas que hemos dicho hasta ahora, probablemente significaría que hay algo que no está funcionando bien. ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Tú imagínate, ¿vale? Que ahora les da por poner en todas las películas que la lengua experimenta un sufrimiento terrorífico cada vez que tú te metes comida dentro. Que es tal el estrés que le provocas que la lengua empieza a segregar una serie de sustancias a modo de sudor, pegajosas y asquerosas que terminan inundando la boca y le hace pasarlo a un todo mucho peor y no sé qué, ¿vale? ¿Crees que tiene algún tipo de sentido plantear de esta manera tan retorcida y dramática el correcto y necesario funcionamiento de las glándulas salivales? ¿A que no? Bueno, pues con este tipo de escenas hacen algo muy parecido. Entonces, la movida es que no tiene ningún tipo de sentido plantear la pérdida de la alegría como algo dramático o doloroso, porque no solamente es algo que tiene que pasar, es que además es algo bueno que pase. Y esto nos lleva al siguiente punto, y es que no hay una mentira más peligrosa que aquella que contiene una verdad. Lo que realmente más me indignó de esta escena no fue el hecho de que la expusieran con esa connotación tan brutalmente dramática, ¿vale? Porque hasta cierto punto te podría comprar eso de que no, pero esta es la evolución del personaje, necesitas ponerla como ingenuo para que se vea que vaya creciendo y tal, y bla, bla, bla. ¿Vale? Que yo no le veo, o sea, me parecen innecesarias, pero te lo podría comprar. Te lo podría comprar. Ahora, lo que no te voy a comprar de ninguna manera es que presentes esta evolución solo en un personaje, porque entonces lo que estás haciendo es decirme una verdad a medias, o peor, un quinto de verdad. Y me explico. Te mentiría si te dijera que a veces no pienso en ese día en el que abrí ese paquete y me encontré la Game Boy Advance con el Mario Land. O sea, me cago de la ilusión. O sea, de hecho, bueno, no sé si se ve, pero todavía se me pone un poco la piel de gallina, ¿no? Cada vez que pienso en ese momento. Es verdad, fue un momento muy feliz de mi vida, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo. Y es verdad que esos momentos, pues a medida que vas haciéndote mayores, pues son cada vez menores, por no decir que probablemente ya no aparecen con esa intensidad. Ahora, lo que no te explica la película de ninguna manera es que, al igual que disminuyen esos momentos, también disminuye los momentos de ira, disminuye la tristeza, el miedo, el asco. Esto tú no lo recuerdas porque el cerebro tiende a eliminar esas sensaciones tan negativas de tus recuerdos. Pero tú
jamás has experimentado tanto miedo como esa noche que estabas solo en casa y creías que Freddy Krueger iba a entrar por la ventana a hacerte cosquillitas en los órganos internos. No has experimentado más terror en tu vida que esa noche. Salvo contadas excepciones, ¿vale? Pero lo normal es que no. Al igual que tampoco has deseado la muerte a alguien con tantas ganas y tanta frustración como ese verano del campamento en el que un hijo de p*** te robó el dispositivo digital y luego lo encontraste en su mochila y encima el c*** decía que es que yo no sé cómo ha aparecido ahí. Bueno, bien, estoy tranquilo, estoy bien. Pues no. ¿Entiendes? O sea, ese tipo de momentos no van a volver y estaban muy presentes y eran muy cotidianos en nuestra infancia. Lo que pasa es que se nos han olvidado y eran horribles. Y ya por no hablar de la brutal dependencia que tienes de todo el mundo, la poca libertad que tienes para hacer cualquier cosa, lo poco que entiendes nada de lo que te ocurre o lo que... O sea, entonces, si tú quieres, por movidas de guión y tal, quieres meter esa evolución melodramática de los personajes y ese dolor a perder responsabilidades y tal, te lo podría comprar. Pero si no quieres caer en las típicas estupideces y mitos infantiles, ¿vale? Que estamos desbordados hoy, lo mínimo que podrías hacer es que las emociones pues lloraran todas juntas, por el hecho de que todas ellas van perdiendo protagonismo, y no solo la alegría. Pero claro, hacer las cosas de esta manera pues darían a entender que crecer significa dejar de sufrir tanto, que crecer significa empezar a experimentar la libertad y no hacer cosas basadas en impulsos viscerales o estupideces. En definitiva, que crecer es ser más sapiens que homo. Pero debe ser que eso no es importante. Debe ser que eso hoy no importa. Debe ser que es mucho más importante seguir extendiendo el mensaje de que la infancia es una etapa maravillosa y que ser adulto significa perder la alegría de vivir. Ese mensaje es mucho más importante, está mejor, es más útil. Entonces, como yo sí que creo que la adultez no es tan mala como realmente se nos dibuja, yo hubiera planteado el final de esa escena de una manera mucho más hippie. Este grupillo de emociones tienen ese momento en el que se reúnen, ¿no? Y están como tristes, pero poco a poco van reconociendo el gran trabajo que han ido haciendo hasta este momento, lo valioso que es que Riley sea capaz de ir avanzando sola sin que ellas estén constantemente guiándola. Empiezan como a entender que después de no haber desconectado durante los últimos 13 años de su vida de estar pendiente de Riley, entienden que van a poderse permitir el lujo de descansar. Entonces ahí, gracias a esta revelación del brutal peso de encima que se acaban de quitar, pues como que se pueden permitir el lujo de respirar hondo, tirarse en el césped y cerrar los ojos por un momento a disfrutar de esa situación. Y ahí, en ese instante de paz en el que todas las emociones han alcanzado por un momento, ahí haría aparecer una emoción nueva, la serenidad. Entonces, esta nueva emoción iría creciendo, aumentando su tamaño muchísimo a medida que el resto de emociones van cayendo como una especie de plácido y profundo sueño. Entonces, cuando alcanza su máximo tamaño, se les queda mirando como con cierta ternura a estas emociones y las va recogiendo una a una en sus acolchados brazos, y ser la serenidad la que les lleva mecidos hasta el centro de mando para dar comienzo a la escena final esa que realmente mola tanto, ¿vale? Y que no vamos a comentar porque, insisto, tampoco quiero hacer mucho spoiler. For the whole day? Yeah. I'd like some peace and quiet. No, we don't tell that. Pues la serenidad es esa emoción que experimentamos en un momento dado, donde eres capaz de no percibir ningún tipo de amenaza o excitación. Esta, entre otras cosas, es la razón por la que la serenidad es casi inexistente cuando somos pequeños. Porque es una sensación que solo puede aparecer a medida que se va terminando de formar tu cerebro, a medida que aprendes a gestionar mejor tus emociones, a medida que entiendes mejor el funcionamiento de las cosas, a medida que creas costumbres y hábitos. Y esto se tarda muchísimo tiempo. Y al lorito, porque, aunque no lo creas, en cierto modo podríamos decir que la serenidad es una emoción incluso más primaria o esencial que el resto. Esto es también invención mía, pero creo que tiene más sentido del que pueda parecer.
Al parecer, resulta que todo organismo vivo tiende a buscar una cosa conocida como homeostasis. Esto sería como una especie de equilibrio perfecto entre la energía que sale y la que entra. Y además a una velocidad constante, ni muy rápida ni muy lenta. Es como la tendencia, como que todos los organismos quieren llegar a alcanzar esa homeostasis. Y resulta que nuestra capacidad de sentir dolor o de sentir placer existen precisamente para facilitar a estos organismos acercarse a ese estado homeostático. Entonces, yo creo que la serenidad viene precisamente de esa intención de nuestro organismo por alcanzar la homeostasis, solo que en este caso no es tanto en términos orgánicos, que evidentemente también, sino más en términos mentales. De ahí que la serenidad no sea algo placentero, pero tampoco es algo agobiante. Es la definición de estar tranquilo, de estar en total equilibrio. Y la movida es que tanto el cuerpo como la mente lo experimentan como algo reconfortante y deseable. Lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos cada vez es más difícil experimentarla. Y muchísimo más cuando ni siquiera nos hablan de ella o nos las describen como algo deseable. Y luego me voy quejando cuando yo soy el más dramático del universo, tío. A ver, yo no sé hasta qué punto es cierto esto de que la población se está infantilizando, y mucho menos sé hasta qué punto las películas, ¿no? Y este tipo de ideas y escenas, ¿no? Pues pueden ser los culpables de ello. Lo que sí que creo que es cierto es que se nos está yendo un poco de las manos este elogio por la infancia, que a mi modo de ver está muy relacionado con esta moda de vendernos la búsqueda de emociones intensas como el fin último en esta vida. Todo pues está realmente insertado en todos los mecanismos a día de hoy de marketing, de publicidad y probablemente en todas las ideologías y filosofías que vemos en la mayoría de las películas, ¿no? Y esto pues evidentemente persigue un fin muy claro y muy obvio, que es ganar dinero. Es decir, si a ti te hacen sentir mal porque te arrugas, pues esto te hará comprar Botox. Y si a ti te hacen sentir mal por no tener experiencias emocionantes, pues irás a más conciertos. Y ya está, ¿sabes? Entonces, con esto no estoy criticando ningún tipo de vida, ni conducta, ni nada. O sea, que cada uno viva como le salga de los cojones. Coño, ¿sabes? A las pruebas me remito. O sea, yo soy el primero que le encanta de vez en cuando verse sus series de dibujos animados, ir a conciertos y pasárselo bien. Por supuesto, no te digo que no. Pero sí que es verdad que, al menos desde que yo manejo este tipo de ideas, pues a mí me ha ayudado mucho. O sea, yo era de los que se rayaba muchísimo por esto de sentir al máximo y de experimentar al máximo y de ir a todos los eventos, hasta al punto de que yo pues llegaba hasta pasarlo mal por cumplir años, tío, con 20, 25 años, tío. Yo estaba todo rayado con mis cumpleaños porque me hacía mayor, porque no sé qué y porque no sé cuánto. O sea, me parece que esta visión ya ni siquiera idealista de la adultez, sino realista, ¿sabes? De la adultez, me parece que es muy importante traerla de vez en cuando a nuestra cabeza y empezar a valorar esas virtudes que nos permite, pues eso, el conocimiento, la madurez, la gestión emocional. Desde que soy más consciente de ello, de estas ideas, pues sí que me he ido, pues eso, obsesionando muchísimo menos. O sea, ya me la pela bastante más perderme eventos, me la pela bastante más el no pasármelo súper bien en todas las reuniones, me la pela bastante todo. O sea, no le doy casi importancia. Al revés, digamos que cada vez empiezo a experimentar más deseables ciertas situaciones que antes ni de coña me planteaba verlas como algo agradable o positivo, ¿sabes? El estar, simplemente el hecho de poder tirarme 5 minutos sin hacer absolutamente nada en el sofá, como que le doy mucho más valor. Y ojo, no solamente le doy más valor por esa sensación agradable de tranquilidad, sino porque además, al ser cada vez más consciente de muchas cosas, ser más inteligente, tener más cultura sobre las cosas, puedo valorar mucho más esa situación. El hecho de todo lo que ha tenido que pasar para que yo pueda tener el lujo de estar 5 minutos en un sofá cómodo, en una casa tranquila, con gente a mi alrededor agradable. O sea, es como... ¡wow! Y eso de pequeño no lo sabes valorar. Entonces yo qué sé, sin más, tampoco quiero extenderme mucho en las despedidas porque al final se hacen incluso más largas que el vídeo y es verdad que luego no las escucha nadie. Así que, en definitiva, ¿vale? Yo no sé si la adultez es mejor o peor que la infancia, ¿vale? Por supuesto, como todo, pues tiene sus mierdas y muy gordas. Ahora, tan absurdo es negar lo malo que tiene ser adulto como
no querer reconocer lo bueno que tiene crecer. Sobre todo cuando te das cuenta de que crecer no es algo que puedas elegir. Ahora, en lo que sí que puedes influir es en cómo nos enfrentamos a ello. ¿No crees?